En los últimos días, los mercados financieros globales han experimentado una gran inestabilidad, trayendo a la memoria crisis económicas pasadas que dejaron marcas profundas en las economías y sociedades. El 5 de agosto de 2024, el promedio industrial Dow Jones cayó más de 1.000 puntos al abrir, lo que provocó un descenso general del mercado del 3%. El Nasdaq, centrado en la tecnología, sufrió una caída aún mayor, del 3,7%. Esta venta masiva no se limitó a los Estados Unidos, sino que se extendió globalmente. El índice Nikkei 225 de Japón se desplomó un 12%, marcando su peor caída en la historia. Mientras que los principales mercados asiáticos y europeos también registraron descensos significativos. Los inversores describen la situación actual como un estado de emergencia, impulsado por un temor e incertidumbre generalizados. Para subrayar la gravedad de la situación, consideremos el índice de volatilidad, conocido como el índice del miedo, que mide la ansiedad de los inversores. En un momento del 5 de agosto, este índice se disparó hasta alcanzar los 65 puntos, lo que es sorprendentemente alto. Para poner esto en contexto, durante el punto más alto de la pandemia de COVID-19, en marzo de 2020, este índice estaba en 53 y durante la crisis bancaria de marzo de 2009, se situaba en 44. Un nivel de 65 indica un grado excepcionalmente alto de miedo entre los inversores, mucho más allá de lo visto en la historia reciente. El miedo que domina los mercados no puede atribuirse únicamente a los datos económicos recientes, como el informe de empleo, que solo causó una caída menor. Existen varios factores adicionales que contribuyen al caos actual en el mercado. Uno de ellos es la decisión de Warren Buffett, el renombrado inversor, de vender la mitad de sus acciones en Apple, un movimiento que va en contra de su habitual estrategia de comprar y mantener, lo que sugiere una falta de confianza en la estabilidad del mercado. Las tensiones geopolíticas también juegan un papel importante. La creciente probabilidad de una guerra a gran escala en el Medio Oriente está aumentando los temores, ya que estos conflictos suelen tener graves repercusiones económicas. Uno de los principales métodos que el anticristo utilizará para imponer su dominio y la marca de la bestia, tal como se predice en las Escrituras, será a través de la coerción económica. Por ello, es fundamental que como cristianos nos mantengamos informados sobre los desarrollos económicos globales. En el Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 al 18, se dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. ¿Podría la actual turbulencia económica ser un anticipo de la llegada del anticristo? ¿Será que el miedo que domina a los mercados y a los inversores está justificado porque un colapso podría dar paso a un nuevo orden mundial que permita al anticristo tomar el poder? La Biblia nos dice que el anticristo usará medios económicos para controlar a las personas, haciendo que dependan de aceptar su marca para poder vivir. Si la economía colapsa, podría preparar el terreno para que un líder carismático prometa estabilidad y prosperidad a cambio de lealtad y la aceptación de su marca. ¿Podría ser que los niveles sin precedentes de deuda, inflación y desempleo sean señales de un plan más siniestro en desarrollo? ¿Podría ser que la inestabilidad que vemos hoy sea parte de un esquema deliberado para desestabilizar las economías globales, allanando el camino para una moneda única mundial? ¿Podría ser que los avances en tecnología, especialmente en tecnologías financieras y monedas digitales, estén preparando el terreno para que el anticristo controle las transacciones económicas? A medida que el dinero en efectivo se vuelve obsoleto y las monedas digitales lo reemplazan, la posibilidad de que una sola entidad controle estos sistemas se vuelve más plausible.
Podría ser que la creciente centralización de poder y recursos sea un movimiento estratégico para crear un mundo donde las personas sean más fácilmente controladas y manipuladas. Podría ser que el miedo y la incertidumbre en los mercados actuales no solo sean reacciones a los datos económicos, sino también el reflejo de una batalla espiritual más profunda que no puede ser vista a simple vista. Históricamente, las crisis económicas a menudo han llevado a cambios políticos y sociales significativos. Las personas que enfrentan la ruina financiera y la incertidumbre tienden a apoyar medidas drásticas y a líderes autoritarios que prometen restaurar el orden y la prosperidad. Por ejemplo, la Gran Depresión de los años 1930 provocó el ascenso de regímenes totalitarios en Europa. De manera similar, la inestabilidad económica actual podría crear el ambiente propicio para que el anticristo tome el poder y obligue a la gente a aceptar su marca mediante la coerción económica. Las señales de los tiempos son claras. Si bien no nos corresponde fijar fechas o hacer predicciones definitivas sobre el fin de los tiempos, podemos observar las señales que nos rodean. El escenario mundial está perfectamente preparado para la llegada del hombre de pecado. Consideremos lo siguiente: los temores de una recesión son cada vez más fuertes, y el reciente desempeño del mercado de valores refleja profundas ansiedades sobre el futuro. Los inversores están cada vez más nerviosos debido al aumento de las deudas nacionales, los crecientes costos de vida y la disminución del nivel de vida. Estos problemas económicos crean una sensación de inestabilidad e inseguridad que puede ser fácilmente explotada por quienes buscan poder. Las guerras y los conflictos continúan en diversas partes del mundo, con tensiones crecientes entre naciones. Israel e Irán están actualmente en conflicto, lo que agrava la inestabilidad regional y aumenta el potencial de nuevos enfrentamientos. Este conflicto geopolítico contribuye a la incertidumbre global y puede tener importantes repercusiones económicas. Las divisiones sociales y la inestabilidad política son más pronunciadas que nunca. Hay una sensación de malestar generalizado en todo el mundo. Por ejemplo, en Bangladesh, la primera ministra Sheikh Hasina renunció y huyó a la vecina India después de que los manifestantes asaltaran su residencia oficial, tras semanas de violentas manifestaciones antigubernamentales. En el Reino Unido han estallado disturbios, y en Nigeria las protestas contra el presidente debido a la crisis del costo de vida se han intensificado, con grupos de jóvenes en todo el continente exigiendo cambios significativos. El mundo está experimentando una crisis tras otra, lo que dificulta que se restablezca algún tipo de normalidad. La situación actual refleja las descripciones bíblicas de las condiciones que precederán al ascenso del anticristo. No sería sorprendente que estos eventos culminaran con su aparición en la escena mundial pronto. Sin embargo, seamos claros, aunque las señales de los tiempos son evidentes, no estamos diciendo que el anticristo aparecerá este año ni fijando fechas específicas. En cambio, debemos mantenernos vigilantes y preparados. Jesús nos advirtió en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 42 al 44, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La urgencia del momento es clara. La urgencia de nuestros tiempos nos llama a reflexionar seriamente sobre nuestra preparación espiritual. Jesús nos advirtió que estemos vigilantes y listos para su regreso, ya que nadie conoce el día ni la hora. Mateo, capítulo 24, versículos 42 al 44. La crisis económica, las guerras y las tensiones globales son todas señales de que nos estamos acercando al cumplimiento de las profecías bíblicas. Como creyentes, nuestra respuesta debe ser de dos tipos. Preparación espiritual, asegurarnos de que nuestra relación con Cristo sea sólida y que estemos viviendo de acuerdo con sus enseñanzas. Esto incluye la oración regular,
el estudio de la Biblia y mantener una comunión cercana con otros creyentes. También implica compartir el Evangelio con aquellos que aún no conocen a Cristo, ya que la urgencia de los tiempos resalta la necesidad de que todos estén preparados. Preparación práctica: ser administradores sabios de nuestros recursos, mantenerse informados y tomar decisiones prudentes frente a la incertidumbre económica. Esto puede implicar diversificar inversiones, reducir deudas y crear un colchón financiero para enfrentar posibles tormentas económicas. También es prudente estar informados sobre los eventos globales y entender cómo podrían afectarnos. En última instancia, Dios es nuestro proveedor y se nos dice que seamos buenos administradores de los recursos, abrazando la fe en lugar del miedo. Ante el colapso económico y el posible surgimiento del anticristo, los cristianos están llamados a abrazar la fe en lugar del temor. La Biblia nos recuerda repetidamente que Dios es nuestro proveedor y protector. En Filipenses, capítulo 4, versículo 19, Pablo nos asegura: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa subraya que nuestra seguridad no reside en la estabilidad de la economía, sino en la provisión inquebrantable de Dios. En Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, Dios exhorta a su pueblo: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Este versículo es un recordatorio poderoso de que, independientemente de las circunstancias, la presencia de Dios es constante y su fidelidad es segura. Como cristianos, es vital recordar que Dios es nuestro proveedor último. En Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34, Jesús nos enseña a no preocuparnos por nuestras necesidades diarias, ya que Dios las conoce y proveerá. Jesús enfatiza en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Al priorizar nuestra vida espiritual y confiar en la provisión de Dios, podemos enfrentar las incertidumbres económicas con paz y confianza. La provisión de Dios no se limita a nuestras necesidades físicas, también nos da fortaleza espiritual y guía. El Salmo 23, versículos 1 al 4, lo ilustra bellamente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este pasaje nos asegura que la guía y el consuelo de Dios están siempre presentes, incluso en los tiempos más oscuros. A la luz del posible surgimiento del anticristo y del colapso económico, es crucial que los cristianos mantengan una perspectiva eterna. Colosenses, capítulo 3, nos insta a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Al enfocarnos en nuestro hogar eterno y en las promesas de Dios, podemos encontrar esperanza y fortaleza para soportar los desafíos presentes. Vivimos tiempos extraños. Los días que estamos viviendo son realmente turbulentos. Nunca entendí completamente el término tiempos turbulentos hasta una ocasión en la que estuve en un vuelo internacional que pasó por una turbulencia severa, de esa que te hace dudar si el avión seguirá volando o se estrellará. La turbulencia fue tan intensa que la gente empezó a orar en voz alta. Esta experiencia es muy parecida al estado actual del mundo. Estamos en un estado de emergencia, con las personas inciertas sobre lo que sucederá a continuación. Todo el mundo está conteniendo la respiración, esperando el próximo evento. Mira lo que el mundo ha pasado este año. Hemos sido testigos de patrones climáticos extraños e inusuales en todo el mundo. La temporada de clima severo en los Estados Unidos ha sido la peor en más de una década, con más de 1000 informes de tornados hasta ahora y se pronostican más. Hemos visto eclipses solares y experimentado llamaradas solares que hicieron que las auroras boreales fueran visibles tan al sur como el sur profundo de América.
Hemos observado alineaciones planetarias raras. Este año ha habido más elecciones que en cualquier otro momento reciente. Tanto Francia como Inglaterra tienen nuevos partidos políticos en el poder. Y este es también un año electoral para nuestra nación. Hemos sido testigos de casos judiciales contra candidatos presidenciales. El mundo de la inteligencia artificial está evolucionando rápidamente, poniendo más trabajos en riesgo que nunca antes en la historia reciente. Hemos visto marchas en todo el mundo en respuesta a la guerra en el Medio Oriente y al conflicto continuo en Europa entre Rusia y Ucrania. Los líderes políticos de China y Rusia se están acercando más y hay una alianza entre el líder de Corea del Norte y Vladimir Putin. Continúan las discusiones sobre la posibilidad de una tercera guerra mundial, junto con las tensiones continuas entre China y Taiwán. El mundo está experimentando eventos sin precedentes e incluso las iglesias están presenciando sucesos inusuales. Decir que el mundo está en un estado de emergencia es quedarse corto. No solo enfrentamos crisis globales, sino que nuestras iglesias también están en crisis. Líderes de iglesias respetados, conocidos a nivel nacional y mundial, están renunciando debido a graves pecados. Solo en nuestra nación, en los últimos 10 días, hemos visto un intento de asesinato a un candidato presidencial. Se están planteando preguntas sobre la respuesta de los servicios secretos a este incidente. Durante el mismo periodo, experimentamos una caída global en Internet, la peor que el mundo ha visto. Esta interrupción paralizó vuelos, detuvo operaciones hospitalarias y causó enormes interrupciones en varios sectores, incluidos la banca, los medios y las telecomunicaciones. Posteriormente se reveló que la caída fue causada por una empresa asociada con el Foro Económico Mundial. Además, estallaron disturbios en Bangladesh, lo que llevó al gobierno a imponer un toque de queda nacional y una prohibición de Internet. El presidente Joe Biden anunció ayer que se retira de la carrera presidencial, dejando al mundo esperando ansiosamente la respuesta a la pregunta de quién lo reemplazará como candidato presidencial demócrata. Con 104 días restantes hasta las elecciones presidenciales de 2024, solo el Señor sabe lo que sucederá en el mundo y en nuestra nación en estos 104 días previos a la elección. Vivimos tiempos extraños, tiempos turbulentos. Se podría decir que estos tiempos son peligrosos. La Biblia nos recuerda que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 5. ¿No estamos siendo testigos de estos tiempos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Como estamos viviendo en tiempos peligrosos. Los eventos que ocurren en nuestro mundo hoy reflejan esta realidad. Con todos los escándalos que están sucediendo en la iglesia, vemos personas que tienen una forma de piedad, pero niegan su poder. Esta hipocresía socava la confianza y la fe de muchos creyentes que no están mirando a Jesús. No pongas en un pedestal a los líderes humanos, pastores o pastores de megas iglesias, mira a Jesús y solo a Él. Los escándalos relacionados con conducta indebida, abuso y fallas morales son abundantes, dejando a las congregaciones desilusionadas y traicionadas. Esta crisis de fe se ve agravada por el hecho de que muchos líderes de la iglesia predican virtud, pero no la encarnan en sus acciones. Como estamos viviendo en tiempos peligrosos. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 5, el término traducido como calumniadores en algunas versiones de la Biblia también puede entenderse como acusadores falsos. El término griego utilizado aquí es diabolos, que puede traducirse como difamadores o acusadores falsos.
Este término indica a aquellos que difunden declaraciones dañinas e inveraces sobre los demás. Uno de los temas que rara vez se aborda en los sermones es el de los acusadores falsos. El mundo está lleno de ellos, personas que envían a otros a la cárcel o incluso a la muerte por crímenes que no cometieron. Las falsas acusaciones a menudo provienen de la malicia, los celos o venganzas personales, causando un sufrimiento y una injusticia incalculables. Las consecuencias son graves, ya que vidas inocentes son destruidas y familias son separadas. Vi un episodio de Dr. Phil en el que una mujer acusó falsamente a un hombre de un delito que no cometió, lo que resultó en que pasara 14 años en prisión. Imagina eso, 14 años por un crimen que no cometió. Desgarrador. Esta historia es solo una de muchas en las que personas inocentes han sido encarceladas debido a acusaciones falsas. El sistema legal, que está destinado a hacer justicia, a veces falla, lo que conduce a consecuencias trágicas. Muchas de las guerras que presenciamos son impulsadas por la élite política, personas que aman el dinero y no respetan la vida humana. No reconocen que cada persona ha sido creada a imagen de Dios. Las guerras son industrias rentables y la búsqueda de dinero alimenta muchos de los conflictos en nuestro mundo. Los fabricantes de armas y los contratistas de defensa se benefician enormemente de los conflictos prolongados, presionando por políticas que favorezcan sus intereses. Este enfoque lucrativo de la guerra ignora el devastador costo humano, incluyendo la pérdida de vidas, el desplazamiento de personas y las consecuencias socioeconómicas a largo plazo. Estamos en un estado de emergencia, viviendo en tiempos extraños y peligrosos. Con 104 días restantes para las elecciones presidenciales de 2024, solo el Señor sabe lo que ocurrirá en el mundo y en nuestra nación durante estos días críticos. Estos son tiempos extraños, tiempos turbulentos en los que vivimos. A medida que navegamos por estos días sin precedentes, el llamado a la acción para los creyentes nunca ha sido más urgente. Ante la incertidumbre global y el miedo generalizado, debemos levantarnos y cumplir nuestra misión de predicar el Evangelio, sembrar las semillas de las buenas nuevas y presentar a las personas a Jesucristo. El mundo tiene miedo, y con razón. No tienen respuestas y no tienen idea de lo que les depara el futuro en los próximos días, tanto a nivel personal como nacional. La gente está aterrada. El miedo es palpable. Tienen miedo de un posible colapso económico, con los recuerdos de 2007 aún frescos en sus mentes. La posibilidad de una ruina financiera los tiene ansiosos por sus empleos, sus ahorros y su seguridad futura. La imprevisibilidad de los patrones climáticos añade otra capa de miedo. Los desastres naturales parecen más frecuentes y graves, y esta imprevisibilidad sacude los cimientos de su sensación de seguridad. El miedo no se detiene ahí. La posibilidad de una tercera guerra mundial es una idea aterradora que mantiene a muchos despiertos por la noche. Con los conflictos en curso y las alianzas que se forman entre las potencias globales, la posibilidad de una guerra devastadora es una realidad sombría. La gente teme por sus familias, por la seguridad y el futuro de sus hijos. El pensamiento de la muerte pesa fuertemente sobre ellos, un temor magnificado por las noticias diarias de violencia y catástrofe. En estos tiempos peligrosos, como creyentes tenemos una responsabilidad profunda. El mundo está buscando respuestas, buscando una luz de esperanza en medio del caos. Es nuestro deber compartir el mensaje del Evangelio y recordarles a las personas las promesas de Jesús. Cuando estás en paz con Dios, puedes estar firme en un mundo lleno de caos sin ser sacudido por ese caos. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta paz es lo que el mundo necesita desesperadamente, una paz que supera todo entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que está arraigada en el amor eterno y la gracia de Dios.
Ruego que cada uno de ustedes, que me escuchan, pueda habitar en esta paz, que su vida y su mente estén llenas de ella, y que esta paz los siga donde quiera que vayan. Esta paz les dará claridad para tomar decisiones informadas e inteligentes sobre el futuro de sus familias. Que esta paz de Dios los cubra de tal manera que se extienda a otros. Las personas temen un colapso económico. Recuerdan la devastación de 2007, la pérdida de hogares, empleos y estabilidad financiera. La ansiedad ante la posibilidad de que se repita tal crisis es enorme. Debemos recordarles que, mientras los tesoros terrenales son fugaces, los tesoros del cielo son eternos. En Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21, Jesús nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El miedo a lo desconocido, a fuerzas que están fuera de su control, aprisiona los corazones de las personas. Sin embargo, nosotros sabemos que el Creador del universo tiene todas las cosas en sus manos. En el Salmo 46, versículos 1 al 3, se nos asegura: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. El temor a una tercera guerra mundial es real y presente. La posibilidad de un conflicto global es una perspectiva aterradora, y muchos temen por el futuro. Pero debemos recordarles la soberanía de Dios. En Proverbios, capítulo 21, versículo 1, se nos dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. No importa las maniobras políticas y las alianzas, Dios sigue estando en control. El miedo a la muerte es quizás el más profundo de todos. Es un miedo universal que afecta a cada individuo. Pero Jesús ha vencido a la muerte. En Juan, capítulo 11, versículos 25 al 26, Jesús nos recuerda su promesa: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cuando estás en paz con Dios, los problemas del mundo no te afectan de la misma manera. Esta paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la presencia de la seguridad consoladora de Dios. Cambia tu enfoque, alejándote de la naturaleza temporal de este mundo para centrarte en las promesas eternas de Dios. En Colosenses, capítulo 3, versículo 15, se nos dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esta paz transforma tu perspectiva y te ayuda a comprender qué es lo que realmente importa, la verdadera brevedad de la vida y la importancia eterna de nuestras decisiones. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7, se nos instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La gente busca paz en sus vidas, un respiro de la constante avalancha de miedo e incertidumbre. El mensaje del Evangelio ofrece esta paz, la promesa de vida eterna y una relación con Dios que trasciende el caos de este mundo. En Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesús nos asegura: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como creyentes, debemos ayudar a los demás a cambiar su enfoque, alejándolos de lo temporal hacia lo eterno. Los problemas de este mundo son fugaces, pero las promesas de Dios son eternas. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 17 al 18, se nos recuerda:
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta perspectiva eterna trae claridad y propósito. Nos ayuda a priorizar lo que realmente importa y a vivir de una manera que refleje el amor y la gracia de Dios. Nos da la fortaleza para soportar las dificultades, sabiendo que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en el que vendrá. En Romanos, capítulo 8, versículo 18, se nos anima, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando entendemos la brevedad de la vida, nos impulsa a compartir el Evangelio con urgencia y compasión. La gente necesita saber que hay más en esta vida de lo que vemos con nuestros ojos. Necesitan escuchar el mensaje de esperanza y salvación que solo Jesús puede ofrecer. En Mateo, capítulo 28, versículos 19 al 20, Jesús nos encarga, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Estamos viviendo en tiempos extraños, tiempos peligrosos. El mundo está en un estado de emergencia, con personas atrapadas por el miedo y la incertidumbre. Pero, como creyentes, tenemos la clave para la paz y la esperanza. Debemos levantarnos ante la ocasión, predicar el Evangelio y presentar a las personas a Jesucristo. En él encontrarán las respuestas que buscan y la paz que supera todo entendimiento. Incluso si el infierno en la tierra se desata, hay más en esta vida de lo que vemos con nuestros ojos. Seamos la luz en la oscuridad, guiando a otros hacia la esperanza eterna que tenemos en Jesús.